¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid. Hoy es sábado 27 de febrero y nos hemos venido a dar una vuelta alrededor del estadio a ver cómo nos encontrábamos esto. Si eres nuevo en el canal te voy a pedir que te suscribas, actives las notificaciones y le des me gusta a este vídeo. Ayúdanos a llegar a ese objetivo de 81.000 suscriptores a final de año. Ayúdanos a llenar este nuevo Bernabéu. Y ahora arrancamos con el vídeo de hoy. Pues vamos allá con el vídeo, vamos a dar la vuelta. Ha amanecido muy un poquito gris el día en Madrid. Me venía solo con la chaquetilla esta del Real Madrid y estoy pasando un poquito de frío cuando sopla el viento. Aquí tenéis este cubo, estas partes de aquí son las que se probaron que encajaban perfectamente en esa zona de la X, esa X amarilla del sistema de izado de las cerchas. En este extremo ya vemos que están colocados los dos grupos de cables que se van a utilizar para el izado de la primera mega cercha y podemos ver cómo continúan trabajando. Voy a hacer un zoom ahí porque hay gente dentro del estadio. Ahí podéis ver parte de esa nueva estructura, esos desembarcos que se están preparando en el interior del estadio y que tienen que conectar con estas rampas de las torres, de la nueva torre, tanto en el fondo sur como en el fondo norte, la C, para que la gente pueda acceder o evacuar el estadio de manera eficiente en las torres. No sé si están colocando, reparando o retirando ese tramo de pasarela de servicio que va ubicado ahí abajo. Veis que falta y que por aquí continúa. Estaremos tapados un poco por el perfil de la viga, pero ahí lo tenemos. Yo creo que lo están retirando, fíjate, o haciendo algún tipo de reparación. Aquí vemos el cubo desde otro punto de vista, esta parte gris de aquí abajo en la parte central trasera. Si no me equivoco es la que va a ir instalada en lo alto del carretón. Ya sabéis que primero se va a proceder al izado de la cercha y una vez esté ahí arriba, lo que se va a hacer es subir esta pieza mediante grúas al carretón y se acopla la parte que hemos visto al principio que hicieron las pruebas en la zona de la X. Os muestro esta nueva torre B desde otro punto de vista. Vemos ahí operarios subiendo esa cesta. Vamos a fijarnos un poquito y veo que ya hay sorpresas en el fondo norte porque creo que ya están tirando o ya están tirados los cables sobre el carretón de la cercha del fondo norte. Vamos a ir hacia esa posición y nos vamos a asomar a ver qué pasa. Antes vamos a fijarnos en los extremos de esa pieza inferior a la cercha longitudinal. Vamos a fijaros eso. Parece una rótula, si no me equivoco. Eso, en caso de que haya viento, pues balanceará un poquito. No es totalmente rígida esa unión. Ahí podéis ver cómo están enganchados todos los cables, que entiendo que sean de acero. Si no es así, decídmelo en comentarios. Seguimos avanzando en nuestro paseo por Paseo La Castellana, dirigiéndonos al fondo norte para ver qué están haciendo en los carretones. Veo que están bastante avanzados. No sé si esto lo hicieron durante el día de ayer. Veo también a muchísimos operarios realizando trabajos en la segunda cercha longitudinal mientras seguimos recorriendo este Paseo de la Castellana. Ya sabéis, en esta zona también se va a remodelar todo el entorno urbano y se va a construir una nueva plaza peatonal que también creo que va a ser espectacular. Vamos a tener dos entradas impresionantes al estadio, una en la zona frontal de Castellana y otra de la que hablaremos más adelante en la plaza de Sagrados Corazones. Fijaros el monumental bicho que son las cerchas. Si podéis venir a verlas en directo os lo recomiendo. Ahí podéis ver todos los trabajos que están realizando en el interior de la cercha.
están colocando esas especies de test que antes, lo voy a señalar con el dedo a ver si no se desenfoca mucho, eso de ahí, antes estaba colgando hacia abajo por efecto de la gravedad, y ya sabemos el sentido que tiene, que es que van unidos ahí haciendo esa especie de test y luego esa pieza transversal que atraviesa la cercha. Mirad, aquí se ve mejor lo que os he comentado. ¿Veis cómo tienen sujeta con esa cinta, no sé cómo se llama, de color verde? Ya son las piezas que están subiendo, y que fijaros en este tramo de aquí están en posición vertical por efecto de la gravedad. Pues eso lo suben, lo juntan con eso, que es lo que están haciendo aquí, y creo que es en lo que se están centrando en la mañana de hoy. Les faltan también estas uniones de aquí y estas de aquí. Esta de aquí ya está ejecutada. Y están haciendo también trabajos, por lo que veo, en ese cordón inferior, esa especie de rail por el que tiene que ir instalado posteriormente el sistema para deslizar la cubierta retráctil. Ahí veis esa unión también, me ha llamado antes bastante la atención. Seguimos avanzando por Paseo de la Castellana. Vemos a operarios realizando trabajos en las rampas de esta nueva torre de accesos C. Voy a subir un poquito aquí a los árboles ahora para sacaros imágenes de los trabajos que están realizando en el enganche de la pieza del fondo norte. Por cierto, misterio resuelto, lo que estaban haciendo era reparar uno de los tramos de pasarela de acceso a las plataformas y a los carretones. Podemos ver cómo este operario está colocando un nuevo cable que han lanzado desde lo alto del carretón. Voy a recorreros los cables, que lo veáis. Ahí podéis ver de fondo a los obreros trabajando en el interior de las rampas de esta nueva torre C. Ahí tenéis el carretón en lo alto y veis desde dónde caen los cables. Nos fuimos a una posición un poquito más elevada. Veis cómo está esta retroexcavadora realizando movimientos de tierra. Está entrando un camión, marcha atrás. Ahí abajo os voy a hacer zoom porque veo junto a la torre que hay nuevas piezas de hormigón cortadas. Entiendo que son esas plataformas que conectan con el estadio. Ahí podéis verlas mejor detrás de esa grúa de color naranja. Esas piezas son las que se han ido cortando de las plataformas que unen la torre C actual con el estadio. Creo que está más o menos en esa posición porque se ven bastantes restos de polvo del hormigón cuando lo han ido cortando durante estos días. Se están realizando trabajos similares en la torre B, la de acceso al tour. Luego, cuando vaya a acceder, trataré de estar más atento. Además, voy a mover la cámara por aquí porque creo que ahí a la derecha, bueno, esto es uno de los carretones que tienen que izar. Ayer, si no me equivoco, hicieron pruebas con uno del fondo sur, justo en la zona de cambio de rasante. Y voy a seguir avanzando por esta zona y ahí justo empieza a asomar una nueva pasarela, esos desembarcos que se están realizando en las galerías interiores del estadio para conectar los tramos de rampas superiores con los pisos, con las galerías del interior del estadio, que no se puede realizar de manera directa por esas costillas de hormigón, estas que estáis viendo aquí, que van a lo largo de todo el estadio sujetando el tercer y cuarto anfiteatro. Eso no se puede retirar y hay que tratar de salvarlo como sea para conectar las nuevas torres con el estadio, sobre todo en los niveles superiores. Vamos a ir avanzando mientras dejamos aquí a mis espaldas el estadio con la cercha y lo podéis ver. Quería preguntaros qué os gustaría que mejorásemos en el canal, qué os gustaría que hiciésemos nuevo o qué cambiaríais de nuestros vídeos. Así, de manera constructiva, aceptamos cualquier tipo de crítica, dejándoslo en los comentarios y veremos qué podemos hacer. Muchas gracias a todos por el apoyo que estáis dejando. Voy a devolveros el plano al estadio, que es lo que realmente y es por lo que estáis aquí. Aquí podéis ver los carretones. Me voy a alejar un poquito para ver cómo se van desarrollando los trabajos en esto, que creo que desde lejos lo vamos a poder observar mejor. Vamos a bajar un segundo. Ahí está un poco la luz, no me gusta cómo está hoy la luz. Está el cielo así
gris. Vaya rachita llevamos. Lo bien que quedan los vídeos los días que está totalmente despejado. Ahí podéis ver cómo comienza a emerger esa estructura de la cubierta del fondo norte. Vamos a ir girando la cámara para que veáis. Oh, vaya planazo aquí con la cercha, voy a haceros zoom. Visto desde aquí esto parece el típico efecto este cuando pones un espejo frente al otro, que parece ese efecto infinito. Es que pasada ver la cercha desde esta posición. Vamos a bajar un poco para que veáis la zona en la que enganchan esas rótulas con los cables. Vamos a seguirlos hasta el carretón y vamos a ver que ahí hay unos operarios en la plataforma de servicio coordinando, y ahí arriba también tienen arriba las bobinas. Pasan los cables, a ver si... ahí estamos. Pasan los cables por esos semicírculos elevados, caen y los hacen pasar por los gatos hidráulicos. Ahora os voy a hacer un poquito más de zoom a ver si los vemos. Ahí tenéis esos gatos hidráulicos, esos motores que van a ser los encargados de tirar hacia arriba de la cercha que está en el fondo sur. Ese es uno, y ese en el que está subido ese otro operario es otro. Y del mismo modo, no sé si desde aquí alcanzaremos a verlo, voy a ir bajando un poco hasta que aparezca la cercha del fondo sur. Ahí los tenéis. Ahí creo que se ven muchísimo mejor esos dos motores, esos gatos que se van a encargar de elevar las cerchas. Vamos a ir dejando esta posición en el fondo norte, viendo cómo sale este camión con más tierra. Nos vamos a fijar a ver qué podemos captar a través de la valla. Y continuamos nuestro recorrido por el fondo norte. Cuando vemos que hay aquí un camión y están descargando piezas, vamos a acercarnos a ver qué tipo de piezas son. A ver, cuidado que viene un coche. Pues parecen nuevas esas piezas, ¿no? Tienen esa especie de ganchos con los que ya contaban las riostras, esas costillas que conectan los módulos exteriores de la cubierta con la cercha en el fondo norte y fondo sur. Y me intriga, eso entiendo que será piezas para el arriostre entre las dos megacerchas y pasar canalizaciones, y están empezando ya a llegar esas piezas acopiadas. Luego, cuando hagamos el tour, me voy a fijar muy bien desde una posición más elevada cómo son esas piezas y vamos a tratar de descubrir entre todos dónde van a ir ubicadas. Me voy a asomar ahora aquí al fondo norte sin pasar la valla para que veáis esa zanja que vimos el jueves que estaban picando en el asfalto de la calle de Rafael Salgado. Lo veremos ahora mejor en ese plano que haremos desde los cielos de Madrid, en los que vemos esa espectacular vista panorámica del fondo norte y el lateral este. Comenzamos a subir hacia los cielos de Madrid, viendo cómo aparece la cubierta del fondo norte en este ascenso, la cercha longitudinal del lateral de Padre Damián retrasada en su posición, y todos los trabajos que hemos visto anteriormente que se están llevando a cabo junto a esa verja del fondo norte, esa cerca de la calle. Lo vimos en el vídeo de esta semana pasada. Podéis ver ese pedazo de zanja que han abierto. Bastante movimiento, veo gente aquí por el fondo norte, deben estar realizando algún tipo de trabajo abajo en la zona del pilar, que lo podéis ver. Estamos hoy un poquito más tapados, voy a alejarme a ver si os puedo ofrecer un mejor plano.
Ahí podemos ver todas las armaduras en espera que hay en el suelo. El jueves, cuando vinimos, pudimos observar cómo estaban colocando esos paneles para el encofrado de un nuevo nivel de esa estructura de hormigón que estáis viendo ahora en imágenes. Veo también que están subidos sobre la estructura metálica del nuevo edificio que se va a ir construyendo contiguo al estadio, que va a quedar integrado al mismo y cubierto bajo esa piel envolvente de acero. Emprendemos ya nuestro tradicional camino de vuelta al recorrido en torno al estadio, viendo cómo aparece esta espectacular Torre D, la de la afición visitante. Como ya sabéis, esta torre y la del fondo sur del lateral este, la Torre A, no se van a demoler. Estas torres seguirán formando parte del Santiago Bernabéu y solo se van a demoler las que están en el Paseo de la Castellana, la Torre B y la Torre C. Ya lo hemos comentado en muchísimos vídeos, pero bueno, para los que seáis nuevos, así os enteráis. Esto se debe a que estas torres no realizan ninguna función estructural, como si lo hacen en su lugar los pilares del lateral este que está empezando a aparecer aquí. Estas piezas amarillas, estos pilares y las nuevas torres de Castellana son las encargadas de soportar las cargas verticales que van a producir esa nueva cubierta del Santiago Bernabéu. Acabo de cruzar con unos obreros, dicen ánimo crack. Yo creo que me han confundido con Caireta, pero bueno, se agradece, oye. Bueno, vamos a detenernos aquí un poquito frente a esta nueva estructura que está gestándose, que está comenzando a tomar forma y velocidad. Voy a ir haciendo zoom a distintas zonas que nos vayan pareciendo interesantes. Para empezar, aquí me llama la atención que aquí en la parte baja ya han dejado un hueco, una especie de pórtico, por así decirlo. Ahí lo veo normal porque hay escaleras, pero no entiendo muy bien por qué ahí están dejando el mismo espacio. Si luego todo eso entiendo que va a quedar cubierto por la piel envolvente. Plano corto de esta estructura metálica del nuevo edificio. Vamos a ir moviéndonos un poco para ir viendo distintos detalles. Como veis, los forjados que están colocando son forjados colaborantes, son esas chapitas que forman, pues no sé cómo explicarlo bien, esa especie de dientes ahí en su perfil. Eso que estáis viendo ahí en imágenes es un forjado colaborante. Luego entiendo que eso lo hormigonarán aquí abajo a la derecha. Si os fijáis, en ese nivel inferior tienen colocadas unas mallas de acero, esas armaduras. Podéis ver cómo están realizando trabajos en esa pieza que vimos cómo izaban el jueves. Esa pieza gris durante esta semana ha estado moviéndose de un lado a otro. También estuvo colocada en el extremo del fondo sur, y esa pieza, voy a alejar el zoom un poquito para hablaros de ella mientras saco un plano general de todo el lateral este. Esa pieza gris que se colocó también en el extremo, en esa zona sobre el antiguo torreón, esa estructura blanca, esa pieza es una pieza que se está utilizando para hacer comprobaciones de geometría. Eso entiendo que por un extremo comprueban que encaje todo perfectamente en las cerchas norte y sur, y harán lo propio también en los extremos que tengan que ir ahí acoplados de la primera de las cerchas longitudinales que hemos visto en Castellana. ¿Qué pasa, cracks? Más saludos de obreros que me siguen confundiendo con Javier Caireta. No pasa nada. Javi, un saludo, tío. Vamos a tener que venir con cartelito y acreditación cuando vengamos a pasear a los pingüinos de Madagascar por aquí. Va a cortar, chicos, y nos vemos ahora en el paseo de... No, en el paseo de la Castellana no.
fijaros, antes de cortar, fijaros cómo está ya la estructura junto al pilar de la torre A. Voy a hacer zoom desde aquí, que se ve bastante bien. Ahí lo tenéis, esa nueva estructura muy parecida a la que están construyendo detrás del nuevo edificio junto al pilar de la torre D. Esta es la torre D con su carretón y ahí tenemos esa estructura junto al pilar de la torre A que continúa ganando metros de altura. Esto que vemos aquí son placas de forjado colaborante que están moviendo en la zona de copio de materiales de Padre Damián. Corregidme si me equivoco o lo he entendido mal. En la página de Nuevo Bernabéu lo que dicen es que cuando esté la fase del parking, toda esta zona de aquí a cota cero, a nivel de la calle, lo que van a hacer con la cercha longitudinal es quitar los topes de ahí y los topes de aquí para que los carretones vengan hacia nuestra posición, que vayan avanzando, que vayan cayendo de manera controlada por esos tensores, por la pendiente que tienen las cerchas norte y sur en sus extremos, que sobresalen, y una vez ya esté más alejada, fuera del alcance de la fachada, lo bajarán al suelo, lo colocarán sobre esta zona, entiendo de aquí, que está detrás de las vallas, en soportes, y la despiezarán y desmontarán aquí en el suelo. La bajarán con grúas. Corregidme si me equivoco, por lo que me pareció entender de la publicación que sacó Nuevo Bernabéu. Habrá que estar atentos también a esa maniobra. Será espectacular. Nos asomamos como siempre sin pasar la verticalidad de la valla, a ver cómo se realizan los trabajos en esta zona de la futura plaza peatonal de Sagrados Corazones. Ahí veis la estructura de las rampas de acceso para vehículos a las plantas inferiores del parking. Visto los trabajos que se están desarrollando aquí a la mano derecha veis cómo comienza a aparecer ese muro de la rampa que dará acceso a los autobuses y trailers. Ese parking subterráneo con capacidad para 500 plazas de vehículos. Muchos preguntáis si los socios podrán hacer uso, si podremos hacer uso de este parking. Yo entiendo que los días de partido esto va a estar cerrado y reservado para gente VIP, sponsors del club, directivos y demás, pero que los días entre semana tendrá uso privado para cualquier tipo de usuarios que quieran traer sus vehículos y aparcar en la zona. Este parking subterráneo, esta primera planta -1, contará con el doble de altura para permitir el movimiento y circulación, acceso de trailers y los autobuses de los equipos. Esa planta -1 también estará conectada directamente con la zona mixta y la zona de vestuarios. Seguimos avanzando y comprobando cómo se encuentran todos los trabajos en esta zona. Si queréis os hago un par de zooms para que lo veamos todo mucho mejor. ¿Es cosa mía o me parece que yo es que estoy viendo las imágenes desde un poquito abajo? Están ya encofrando el techo, la parte superior de esa rampa de acceso para trailers y autobuses. Seguimos mirando paneles de encofrado por la zona. Aquí veis las rampas de acceso, esa estructura que está creciendo alrededor de ese nuevo pilar. Mira, voy a elevar la cámara porque creo, si no me equivoco, que eso de ahí arriba es para hormigonar. Corregidme, o es una grúa. Ahora mismo no lo consigo ver muy bien, voy a cambiar de posición para ver si podemos sacar un mejor plano. Yo creo que es una grúa y que están trabajando en el desmontaje ya de forjados de los palcos, de la estructura que albergaba los palcos VIP de cristal dentro del estadio. Ahí podemos ver la estructura del edificio al fondo desde otro punto de vista.
estas nuevas imágenes. Espectacular la posición de los carretones, sujetando ellos solitos el peso de la antigua cercha de la cubierta de Padre Damián. Luego yo creo que a final de año haré una comparativa, bueno, a final de año, a final de obra, haré una comparativa de planos similares y veremos cómo ha ido cambiando el estadio a lo largo de estos 2 años de obra o más que se pase. Espectacular, tengo muchísimas ganas de ver esta zona. Vamos con el plano corrido en Plaza de Sagrados Corazones y vuelvo a retomar lo que dije en el anterior vídeo que subí sobre el parón de selecciones, porque tuve ahí una discusión amigable con algunos de vosotros en los comentarios y bueno, a ver, lo que me faltaba a mí es que se dude de si me siento español o no, simplemente por el hecho de decir que a mí la selección española de fútbol me la pela, pero totalmente. O sea, no entiendo los parones de selecciones, me parece absurdo que se tengan que parar las competiciones de clubes a mitad para satisfacer el negocio que tienen las federaciones, más si cabe en época de pandemia, con la poca pretemporada que han podido hacer los jugadores y con el riesgo que conlleva para la salud de ellos y sobre todo también para los clubes que están en una posición económica complicada y están arriesgando por prácticamente nada uno de sus principales activos, que son los jugadores. Yo me siento muy orgulloso de ser español, me alegro muchísimo de que gane la selección de baloncesto, de fútbol sala, de balonmano, Rafa Nadal, Mireia Belmonte, solamente todos. Incluso también me alegro de que gane la selección española de fútbol, claro que sí, pero es que emocionalmente estoy totalmente desconectado, de la selección. O sea, me da igual y me estorban muchísimo los parones de selecciones. Y por cierto, cambiaría cualquier título de la selección, incluidos mundiales y Eurocopas, por cualquier título del Madrid. Bueno, lo tengo clarísimo. Y si me puedo ver un partido del Castilla, del Madrid femenino, de baloncesto o de los alevines en el torneo de Navidad de Fútbol 7, prefiero verme eso antes que un partido de la selección española, si puedo elegir. Si no puedo elegir y no hay otra cosa a la tela, pues de vez en cuando sí le puedes echar una miradita. Bueno, nos encontramos ya después de este speech en Avenida Concha Espina, acercándonos a la famosa Puerta de los Pingüinos, que ya explicó Javier que era un fake. A mí todavía me estáis preguntando algunos también si de verdad hay pingüinos o no. Os muestro este plano de la cercha longitudinal desplazada en su posición. Ahí tenéis la puerta por la que saldrán del estadio los periodistas que traten mal al club, perfectamente ubicada. Me parece muy acertada esa nueva posición que le han colocado ahí arriba. Ahí podéis observar desde otro punto de vista la estructura de hormigón del pilar junto a la torre A, la estructura de ese nuevo edificio al fondo, que cuando vayan avanzando los meses veremos cómo va avanzando frontalmente hacia esta nueva posición. Me parece bastante ancho y creo que vamos a ganar muchísimo espacio ahí, un acierto total. Y aquí me voy a fijar en lo que os decía, no se ve muy bien, voy a hacer zoom aquí arriba para ver qué están haciendo con esta grúa metida por ahí. Fijaros lo cerca que pasa de la estructura del nuevo pilar, pero no consigo ver a qué está enganchada o qué está haciendo por ahí detrás. Por un lado me tapa el pilar y por el otro la nueva torre, la torre A. Continuamos por Avenida Concha Espina, podemos ver la forma que toma la estructura, esta nueva cubierta del fondo sur con sus extensiones apoyadas sobre las dos torres de apeo provisionales, que como ya hemos dicho irán fuera una vez estén conformadas por completo la estructura de la cubierta del estadio. Están ahora mismo colocadas para que la cercha norte y la cercha sur, en este caso que estamos viendo, no sufran momentos de giro en el momento de izado de las cerchas longitudinales que hay en Castellana. Seguimos avanzando por el fondo sur, viendo cómo están colocadas las grúas
en esta zona, esperando a que empiece a haber muchísimo movimiento en los próximos días con motivo del izado de la cercha longitudinal que está más próxima al estadio y que hemos visto al inicio de este vídeo. Ahora enseguida iremos a las taquillas del Tour del Bernabéu a sacar nuestra entrada y os traeremos las mejores imágenes desde el interior del estadio. Quedaros con nosotros. Nos encontramos ya en la Torre B, accediendo al interior del Tour del Bernabéu. Aquí podéis disfrutar de este plano, de los cables que caen del carretón de la cercha del fondo sur, esa conexión, esa rótula en la pieza inferior amarilla, y aquí abajo a los pies de la torre podéis observar cómo con este robot han ido picando todas esas plataformas de hormigón que se están cortando y que conectan la actual Torre B con el interior del estadio. Siguen avanzando los trabajos de desconexión de la torre actual con el estadio. Muy pronto tendremos dando servicio a esta nueva torre. Ahí podéis observar esas barandillas en esa pasarela de acceso que conecta ya con el estadio. El suelo podéis ver que tiene ya un tratamiento, parece mucho más pulido que por ejemplo este nivel superior de aquí. Lo habíamos comentado ahí al fondo, hacerse un poco de zoom. Creo que están los huecos para los ascensores de esta nueva torre. Y aquí arriba os voy a subir la cámara para que vayáis viendo esos tramos de rampa que todavía no conectan con el estadio y que en un futuro conectarán mediante esos desembarcos, esas pasarelas de acero con forjado colaborante que están llegando. Qué crack eres, Rafael, macho. Ahí abajo están con esa pequeña Bobcat y están realizando los trabajos idénticos a los que están ejecutando ahora mismo en el frente de la Torre B y que habéis visto, que vais a ver ahora, perdón. Nuevos murales que van apareciendo en el interior del Tour del Bernabéu. No hay gloria sin esfuerzo. Qué pedazo de lema, totalmente asociado al Real Madrid. Esas son las piezas que hemos visto antes cuando íbamos dando la vuelta al estadio y que hemos visto que estaban izando en la cubierta del fondo norte. Y ahora, justo antes de acceder al mirador y ver cómo van todos los trabajos, vamos a ver desde la zona de tribuna cómo se están desarrollando todos esos trabajos de micropilotaje y ejecución del túnel logístico en el lateral oeste del Santiago Bernabéu. Fijaros, cada vez nos cuesta más sacarlo porque están tapados los vomitorios, pero aquí os hemos traído estas imágenes en exclusiva para vosotros, para todos los que seguís fanáticos Real Madrid. Accedemos ya al interior del estadio para contemplar cómo se encuentran los trabajos en el interior del mismo. Si eres nuevo en el canal, te voy a pedir que te suscribas y actives las notificaciones. Acompáñanos en esta aventura de remodelación del Santiago Bernabéu y ayúdanos a llegar antes de que acabe el año a los 81.000 suscriptores en el canal. No te vas a arrepentir. Ahí podéis ver esa pieza que está instalada en la conexión que debe ocupar la primera cercha longitudinal cuando se hice. La hemos visto antes cómo asomaba desde fuera, la vimos el jueves cómo la izaban. Esa pieza es para realizar pruebas de geometría y comprobar que las conexiones encajan perfectamente. Entiendo que las mismas pruebas las harán sobre la cercha que está ubicada en la plataforma auxiliar de Castellana. Vamos a ir recorriendo toda la parte baja del tramo que se comprende el lateral oeste entre el túnel logístico que no podemos ver y esas armaduras en espera que sobresalen del muro pantalla, y podéis ver las cabezas que sobresalen del terreno, todos esos micropilotes que se están utilizando para reforzar y dar consistencia al terreno en esta zona del estadio. Además, ahí al fondo llegamos y continúan trabajando en
en esos tramos del muro pantalla, ese cerramiento que une el primer muro longitudinal con el segundo, esa especie de el fondo norte. Vemos ahí esa junta en espera en el suelo, la han estado moviendo. Vemos ahí ese cincel que habéis bautizado, ese mega cincel que habéis bautizado en el directo de hoy. Tenéis el vídeo en el comentario destacado por si queréis ir a verlo y os lo habéis perdido. Muchísimo movimiento esta mañana en el interior del estadio, trabajando, ahí podéis ver, realizando trabajos de soldadura en las armaduras en espera, y ahí podemos ver cómo comienzan a aparecer todas esas salvas que se están empleando para el micropilotaje del túnel de Adif que conecta las estaciones de Chamartín y Nuevos Ministerios. Tenéis todas las máquinas rojas que se encargan de mover esas salvas y de realizar las perforaciones. De hecho, tenemos ahí una realizando esa perforación que estábamos comentando. Vamos a seguir avanzando por el lateral este, viendo la zona que ocupaban los banquillos, el túnel de vestuario que se va a remodelar, todos esos escombros en la zona frontal del palco de honor. Fijaros como ya hay una segunda línea de micropilotes en toda esa zona, y vamos a seguir avanzando. Ahora vemos ahí la zona picada justo antes de llegar a la grada abatible, y ahí tenéis esa máquina roja bajo la grada abatible elevada en esos soportes provisionales, como está perforando, realizando esa nueva excavación. Me estoy dando cuenta que le estoy dando un poco tono le estoy entonando las frases como si estuviese narrando la vuelta. Sí, sí. Estamos subiendo el Angliru. Vamos a fijarnos en esa parte ahí arriba de la cubierta del fondo norte, y es que habían llegado esta mañana, como habéis visto al principio del vídeo, nuevas piezas con esas conexiones inferiores con ganchos, igual que las que tienen las costillas que veis a la derecha y todas las del fondo sur. No sabía dónde iban, pues mira, ahí le han izado la primera y parece que están conectando entre sí en la zona próxima a las pasarelas de servicio, que tiene bastante sentido porque por ahí harán todos los mantenimientos necesarios a las instalaciones. Y yo creo que vamos a tener muchas de esas, a ver si sale mi dedo por aquí, ahí lo estáis viendo, ¿vale? Entonces van a ir montando muchísimas de estas por aquí, y creo que aquí haros cómo van los obreros por la pasarela. Aquí tenéis un nuevo plano general del estadio para que veáis todas las líneas de actuación que están realizando de manera simultánea en el interior del estadio, la casa de todos los madridistas. Las imágenes de la cubierta. Veis cómo están moviendo ahí paneles en la zona de encofrado del túnel logístico del lateral oeste. Lo hemos visto anteriormente. Estoy haciendo muchísimos planos cortos para que apreciéis todos los detalles y comentéis en el vídeo todas las cosas que a nosotros se nos pasen. Fijaros cómo siguen perforando en el otro extremo. Bajo ese terreno pasa el túnel de Adif que conecta Nuevos Ministerios con Chamartín, y ahí además creo que podéis ver delante de la máquina que está perforando esa sierra de disco que se utiliza para cortar el hormigón. Toda esa grada del lateral este será picada, será demolida por completo para reforzar lo que hemos dicho con micropilotes, todo el túnel de Adif, y para ubicar sobre ella nuevos espacios para el estadio. Va a quedar hueco, ahí ahora mismo bajo eso hay tierra, es todo terreno. La grada se construyó sobre el terreno directamente. A echar un vistazo a esos torreones que muy pronto veremos desaparecer del interior del estadio. Y en este de aquí, como habéis visto en la parte de fuera, cuando hemos ido recorriendo el estadio por fuera, había una grúa que estaba metida justo entre el nuevo pilar y esta estructura blanca, y quiero pensar que estaba enganchada a algún tipo
de estructura de viga horizontal y que están empezando ya a desensamblarlas. Así que a ver si pronto podemos desaparecer esta estructura. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, suscríbete. Y si no, échale un vistazo al siguiente vídeo que te dejo a continuación, si no ha terminado de convencerte. Muchas gracias por haber estado un día más en Fanáticos Real Madrid. Tenéis en la descripción de nuestro vídeo el enlace para el canal de Twitch, para el canal de Telegram. Y ya sabéis que estamos en ese objetivo de llegar a 81.000 suscriptores antes de que acabe el año. Tanto suscriptores como aforo tendrá el nuevo Bernabéu. Ha sido un placer estar con vosotros. Hasta la próxima y a la Madrid. Nos vemos, amigos.